La carrera política de Ana Vilma de Escobar dentro del aparato estatal salvadoreño refleja bien el estilo de ascenso que durante años caracterizó a los gobiernos del Partido Arena. Una mezcla de tecnocracia, cercanía con el poder y oportunidades que aparecían justo en el momento adecuado. Este es un campo para servir. Es donde llegamos nosotros a ver qué podemos hacer por los demás y que en ningún momento debemos buscar cómo beneficiarnos. Tras pasar por muchos proyectos incluidos de USAID y ganar mucha visibilidad en círculos económicos, Ana Vilma fue incorporándose a posiciones cada vez más relevantes dentro del Estado, desde cargos técnicos hasta la dirección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, esto ya en el gobierno de Paco Flores, que por cierto en esta institución fue acusada posteriormente de malversación de cifras millonarias, algo que posteriormente prescribió y nunca se investigó, curiosamente. Este ascenso político terminó coronándose en el año 2004, cuando apareció en la fórmula presidencial junto a Elías Antonio Saca, y esto la convirtió en la primera mujer en ostentar la vicepresidencia de la República, convirtiéndose de esta manera en otro ejemplo de cómo en la política salvadoreña el ascenso siempre suele depender menos de las sorpresas y más de estar en el lugar correcto, los contactos correctos con los aliados del poder. La trayectoria política de Ana Vilma Escobar quedó inevitablemente ligada al gobierno de Tony Saca, cuya administración, que años después terminaría marcada por uno de los mayores escándalos de corrupción en El Salvador. Saca fue finalmente condenado por el desvío de más de 350 millones de dólares provenientes de fondos públicos que obviamente se repartió en un esquema que incluyó la entrega sistemática de sobresueldos a funcionarios de alto nivel. En ese contexto, el nombre de la entonces vicepresidenta también apareció en las investigaciones periodísticas y documentos oficiales que señalaban que habría recibido pagos adicionales provenientes de toda esa corrupción y de ese robo millonario en el gobierno de Saca. Aún así, pese a la existencia de registros, testimonios sobre ese mecanismo de sobresueldos, durante años no se abrió ni un solo proceso penal en su contra. Esto dejó las cosas muy claras. El caso reflejaba cómo ciertas figuras del poder político lograban mantenerse al margen de la persecución judicial, protegidas por el entramado de influencias que rodeaba al gobierno y al Partido Arena, dejando la impresión de que mientras algunos terminaron enfrentando la justicia, otros simplemente siguieron su camino político sin ninguna consecuencia legal, en total impunidad. Porque soy una funcionaria pública, honrada. Soy una funcionaria que no tiene nada de qué avergonzarse. Soy una funcionaria, como muy pocas, que pueden decir con la cabeza en alto que no tengo cola pateada. Por esa razón, me he enfrentado las veces que ha sido necesario a quien haya buscado manchar mi honor. Y años más tarde, según las declaraciones del mismo Elías Antonio Saca durante una comisión en la Asamblea Legislativa, la señora Vilma Escobar, por ser vicepresidenta de la República, recibía $10,000 mensuales en pagos de corrupción provenientes de la partida secreta. Esto aparte de su salario oficial. De acuerdo con ese testimonio, estos pagos se habrían entregado durante los 5 años completos de gobierno, 2004-2009. Si se toma esa cifra mensual, el monto acumulado llega a $600,000 solo en sobresueldos a lo largo de su función como vicepresidenta. Además, Saca afirmó que esos ingresos no eran declarados ni pagaban impuestos, lo que formaba parte del sistema irregular de compensaciones utilizado por la presidencia de manera corrupta para todos sus altos funcionarios. Pero de nuevo, ni con esas pruebas se le investigó ni se le llevó a juicio a la señora. El caso patrimonial de Ana Vilma Escobar se convirtió en uno de esos episodios donde la justicia salvadoreña pareció tener una paciencia extraordinaria cuando se trata de explicar fortunas incómodas. La Corte Suprema de Justicia, a través de su sección de probidad, llegó a señalar inicialmente inconsistencias por más de $11 millones en su patrimonio. Pero a medida que avanzó el proceso y comenzaron a platicar con los magistrados, y después de sucesivas explicaciones prolongadas, muchos documentos de última hora, incluso fuera del plazo habitual y legal, y sobre todo reinterpretaciones contables muy generosas en beneficio de la señora, aquella cifra la fueron reduciendo gradualmente hasta que quedó en un monto muy bajito. Al final,
De manera sorpresiva, el Pleno, los magistrados dijeron que la exoneraban y no la enviaban a juicio porque aceptaban las justificaciones presentadas, decía dividendos empresariales, inversiones, movimientos financieros entre su familia, que explicaban aquellos 11 millones de dólares de manera prácticamente milagrosa. A todas luces, era una protección del sistema para uno de los suyos, porque cuando se trata de ciertos nombres de peso en la política nacional, el problema no era tanto que el dinero apareciera o que se encontrara, sino que lo que aparecía era tiempo para justificarlo, cuadrarlo y cerrar el caso. Y pese a aquel episodio patrimonial, Ana Vilma de Escobar no desapareció de la escena política, sino que se volvió a colocar dentro del poder institucional cuando en el año 2012 corrió para diputada de la Asamblea Legislativa. De esta manera continuaba su carrera política después de su paso de esos jugosos 5 años con el gobierno de Tony Saca. Logró mantenerse dentro de un círculo de decisiones del Estado. No obstante, su influencia política comenzaría a mostrar desgaste con el paso de los años. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un sobresueldo. ¿Ana Vilma de Escobar también tuvo sobresueldo? Sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. Exdirector de la policía y ex viceministro de seguridad, Rodrigo Ávila, sí recibió sobresueldo, igual que el arquitecto Margarita Escobar. Pero años más tarde, el nombre de la señora Ana Vilma de Escobar volvió a aparecer cuando fue citada por una comisión especial en la Asamblea Legislativa. Ahí compareció para explicar los señalamientos sobre aquellos jugosos pagos recibidos por el gobierno de Saca. Su postura fue categórica, negó haber recibido sobresueldos y rechazó cualquier irregularidad en sus ingresos. La escena tuvo un cierto aire de déjà vu político, pese a un historial de cuestionamientos sobre movimientos patrimoniales y pagos adicionales discutidos durante años en el debate público. La ex vicepresidenta se mantuvo firme en su versión de que todo era correcto y ella había devengado ese dinero de manera transparente. Todos los fondos que recibe la vicepresidencia de la República provienen de la presidencia de la República en el presupuesto general de la Nación. De 2 años casi de deliberaciones, la Corte emitió una resolución después de una votación de Corte Plena y determinó que no había ningún indicio de enriquecimiento ilícito. ¿Recibió usted sobresueldo? No, presidente. Tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. Durante mi gestión, aparte del salario que por ley correspondía al cargo, no recibí en carácter personal ninguna suma de dinero procedente de fondos públicos destinada a complementar mi salario ni en ningún otro concepto para mi beneficio personal. Aquella comparecencia terminó convirtiéndose hasta hoy en su última aparición relevante en el escenario político nacional, cerrando una larga trayectoria pública con una declaración que para todos los críticos sonó más a negación previsible que a una aclaración definitiva. Así, la trayectoria pública de Ana Vilma de Escobar quedó rodeada por una cadena de polémicas que nunca terminaron en una condena judicial, pero sí dejaron abundante material para el debate público. Su nombre apareció en señalamientos relacionados a manejos irregulares por su paso en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, más tarde en un esquema de sobresueldos que funcionó en el gobierno de Tony Saca, comprobado y con condenas en firme, y posteriormente una investigación patrimonial de la Corte de Justicia, donde detectaron inicialmente aquellos 11 millones de dólares que sí pudieron ser justificados. Con el paso del proceso, estos montos fueron reduciéndose a fuerza de explicaciones y documentos presentados durante los alegatos, hasta que se comprobó de manera lícita todo aquel dinero y se evitó el juicio. Así, tantos años en la política, cantidades millonarias, sobresueldos señalados, un patrimonio difícil de explicar, decisiones judiciales polémicas, bastante indulgentes, la ex vicepresidenta terminó cerrando su capítulo político sin cargos penales, dejando la impresión que en la política algunos escándalos no desaparecen, simplemente se archivan con suficiente paciencia institucional. Pero también hay que tener los contactos adecuados. Más llamativo aún es que, a diferencia de otros protagonistas de escándalos políticos salvadoreños, Ana Vilma de Escobar no protagonizó fugas ni exilios apresurados. Pese a los señalamientos en su carrera política, no existe evidencia pública de que haya tenido que abandonar el país.
Por el contrario, su caso parece haber seguido un camino mucho más discreto, investigaciones que terminaron diluyéndose y una figura política que simplemente dejó de aparecer en el escenario público. Este detalle resulta inevitablemente irónico si se considera su cercanía con círculos empresariales de alto poder, incluido su matrimonio con un miembro de una conocida familia de mucho poder empresarial económico en el país, lo que alimentó la percepción que más que enfrentar consecuencias políticas o judiciales severas, la ex vicepresidenta terminó desvaneciéndose de la vida pública, pasando de los titulares a las sombras con una tranquilidad que muchos otros políticos nunca tuvieron. Así cerró la historia de Ana Vilma de Escobar, la primera mujer en alcanzar la vicepresidencia del país. También consiguió algo igual de histórico en la política salvadoreña: retirarse en silencio, sin juicios y sin mayores consecuencias. Al final, algunos políticos hacen historia gobernando y otros la hacen demostrando que con suficiente paciencia institucional, hasta los escándalos más ruidosos, millonarios, pueden terminar en el archivo muerto. Y quizá ahí está el verdadero mérito. No solo ocupó la vicepresidencia, también logró el sueño de muchos políticos: jubilarse antes de que la justicia despertara y no haber sido tocado ni un solo día, ni un solo momento por el peso de la ley. Tremendo este caso. Pero bien, saquen sus conclusiones, dejen en los comentarios. Muchas gracias por apoyar siempre el contenido, los videos, por llegar hasta el final. Cuídense, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.